Buen día, profesor. Es mediodía, profesor. Que parece que usted estuviera como resucitando, saliendo de su tumba, profesor. Sí, queridos estudiantes, ¿veis todos estos muertos que están aquí conmigo? Son letras, autores, escritores. Entre eso está a quien se celebra la resurrección un domingo. ¿Pero qué es eso, profesor? Me da miedo porque dijeron que usted también allá en los años de 1970 y pico, usted resucitó, profesor. ¿Cuántos años tiene usted, profesor? Bueno, queridos estudiantes, no os preocupéis, voy saliendo lentamente de mi tumba. Esa es mi tumba donde estoy con otros muertos, grandes escritores, y donde está el Hijo de Dios. Profesor, ¿pero qué es resucitar y por qué viene ese tema, profesor? ¿Y por qué usted resucitó? Ya le dije que allá en una época me lanzo desde una piragua al río Magdalena y unos amigos que estábamos un domingo festejando vieron cuando me pasé por debajo de una lancha y no volví a salir más. Entonces uno de ellos se fueron, llegaron primero al barrio y pasaron los días y yo no aparecía, y entonces se regó la bola. Alguien empezó a decir que se había ahogado el poeta Eddie Muriel y el que verseaba en la esquina y cantaba. Eso es resucitar, profesor. Sí, se corrió una bola. Así también una mujer llamada María Magdalena empieza el evangelio diciendo que había visto al Señor salir de la tumba. Eso es lo que significa resucitar. Pero viendo esto a la luz de la secta religiosa y viendo esto a la luz de la Biblia, podemos entender claramente que hay mucha divergencia porque se conocen los trastornos del lenguaje. Les voy a hablar de esto sencillamente porque yo me encuentro con muchas personas que de conocimiento, entre estos están gnósticos, están diferentes gente que domina la Biblia, y uno tiene que ser pargo porque fácilmente se puede también resucitar el carnaval. Se puede resucitar un partido político en decadencia. De ahí viene esto, y por eso la palabra resucitar o resurrección proviene del verbo resucitar. Resucitar es volver a la vida. Resucitar es nuevamente salir de un estado mortorio. Resucitar es salir de una tumba, así como salió usted ahorita, profesor, sí, o volver de la muerte. Yo estaba en ese cuarto con una cantidad de gente, escritores que han muerto hace siglos, como los mismos que escribieron el Libro Negro o la Biblia. Están ahí en mi cuarto. Por eso acabo de salir y resucitar. Y también sucedió ese caso en Barranquilla, bajo el puente del río Magdalena. Cuando ya llego a los meses, encuentro que está la gente de luto, pero me dicen cuando empiezo a investigar y a hablar que me tuvieron hasta que llevar por una cuestión nerviosa de ese hecho. Que todos me miraban extrañado, y este hombre, y me rodeaban los amigos, y tú dónde estabas, y no sé qué, por una bola. Y mis abuelas se privaron ese día cuando llegó el muchacho con la bola. Él no ha vuelto más, se tiró en el río, se ahogó. Y mi abuela se privaban, que esas no necesitaban nada para privarse, y pusieron velas y pusieron cajones y toda esa vaina, y yo ya aparecí después. Entonces hago esa analogía, esa similitud para explicarles el verbo resucitar. ¿Qué es realmente resucitar? Es una acción y efecto del verbo resucitar. Precisamente los católicos fueron rechazados en Jerusalén hace poco por la guerra que hay allá, porque los judíos o los israelitas no quieren y no quisieron que diera la misa el más grande patriarca católico que hay en Jerusalén. Entonces, cuando nosotros analizamos esta cuestión y vemos lo que es la leyenda, el mito y el cuento, se pueden producir por calumnia, se pueden producir por un hecho que alguien creyó que era así, y por eso un amigo gnóstico, estoy hablando, me discute y me dice que realmente en el gnosticismo enseñan
que los chinos provienen de un planeta llamado el planeta amarillo. O sea, si nosotros vemos este hecho de resucitar, está en pasado. Resucitó, está en pasado. Y nos olvidamos de un presente, que el presente es vivir cada vida, cada minuto de la vida, cada segundo de la vida, con gozo y amor espiritual, como si fuera el último segundo de nuestra existencia. El pasado ya vivió su pasado, y precisamente ahí radica el fanatismo religioso de seguir resucitando, aunque sea simbólicamente, a través de fiestas y cosas, a un ser que murió hace miles de años. Pero si nosotros vemos que es bíblicamente resucitar, ya la cuestión cambia. Si se niega la resurrección, la fe es vana, dice un hombre que no conoció al que resucitó. Hombre, sí, profesor, y por eso en el libro de Hebreos, que es escrito por este tipo, vemos que dice claramente muchas cosas que nos llevan a entender esta palabra. Pero cuando yo hablo de esto, y porque hay muchos trastornos del lenguaje y muchos trastornos, usted mismo, profesor, a veces gaguea, por eso, sí, porque son cuestiones neuronales y cuestiones ya casi que naturales, que nos hacen que nosotros hablemos de una manera. Algunos son mudos, otros son tartamudos, otros son hipoacústicos, etc. Pero esta cuestión de la resurrección, que se encuentra en el libro Hebreos 11:35 y en Mateo 22:30, nos hablan, y yo tomo estos dos versículos y estos dos capítulos, porque el uno nos dice que en la resurrección, ojo, ni se casan ni se divorcian. En la resurrección, o sea, que después que se resucita, en el cielo somos iguales a los ángeles y nadie se casa ni se resucita. Pero aquí, al decir en la resurrección, está hablando de una acción que está sucediendo, se está resucitando, entonces nadie se va a casar con un individuo que está saliendo apenas de la podredumbre, podríamos decir, como se resucitó a Lázaro, por ejemplo. Y que este hecho ya sucedió, y lo hacían hasta ayudantes de otros profetas en la antigüedad, antes de que apareciera el Mesías. Entonces, si nosotros vemos esto al punto de vista que nosotros el pasado lo llevamos al presente, estamos en un congelamiento mental e intelectual. Las sectas religiosas, cada uno opina de una manera. Por ejemplo, que no vienen los chinos de Noé, sino que vienen de un planeta amarillo, y que otros provienen de la antigua Atlántida, cuando se hundió, y ahí nacieron Grecia y está Cuba y una cantidad de cosas, que esto sí es posible geográficamente y según los desmovilizamientos que ha tenido la Tierra, que se llaman capas tectónicas, que al desprenderse una sola Tierra unida se produjo la América y nacieron los océanos Atlántico y Pacífico y muchas cuencas y muchas cuestiones como el mismo Mar Rojo. Entonces lo cierto es que los israelitas no dejaron a los católicos celebrar su misa de costumbre, por eso se llama ceremonia costumbre. Yo teniendo esto en cuenta y analizando el lenguaje y analizando el pensamiento y las cuestiones de religiosos, gente que estudia estas cuestiones, por eso es que nacen los libros apócrifos. Libros apócrifos que han sido encontrados hace poco, pero que fueron escritos cientos y cientos de años después de los hechos, y que nos hablan de una cantidad de cosas. Y por eso no me extraña que este amigo, que de pronto tiene la verdad, eso usted puede juzgarlo. Usted tiene la verdad que los chinos no son los que provienen de la China, sino de un planeta desconocido amarillo. Y mucha gente cree y dice que eso es conocimiento, y es gnosticismo. Y otros opinan de que realmente el individuo resucitó porque era Dios hecho hombre, o sencillamente era Dios. Pero nadie ha visto todavía a un hombre. Pero usted sí, profesor, ahorita salió de la tumba, sí, porque estaba con un poco de muertos que tienen siglos de haber muerto, pero dejaron páginas, y entre eso están los que dejaron los libros escritos llamados Biblia, que ya demostré que hay muchas cuestiones erróneas. Entonces el verbo resucitar es una acción, y se puede resucitar muchas cosas, pero yo voy a relacionar todo esto con el lenguaje para poder entender a las sectas religiosas. Nosotros vemos que el lenguaje tiene trastornos, y que precisamente al haber trastornos en el lenguaje podemos clasificar muchas enfermedades
que van surgiendo con el ser humano. No con el ser humano que está surgiendo de pronto nadando de la Atlántida que se hundió para decirnos que de ahí proviene, por ejemplo, un chino, o proviene un hombre de la Midas, o unos lenguajes tan extraños que le enseña un hombre que nació aquí en Ciénaga, pero el otro día, pero que habla bastante de planetas y cosas, y se forma una secta religiosa. Así que existió ya también en la antigüedad, 100 años antes de Cristo, que fue el gnosticismo. Y el gnosticismo es el que tiene todos los libros apócrifos o herejes que se han encontrado. Entonces ya hay una cuestión aquí de que hay mucha dudabilidad después de que le han quitado y puesto cosas a la Biblia, de que se tenga que es cierto lo que está sucediendo. La guerra actual, Irán e Israel, es una guerra por hechos reales, actuales, de vida que interesa a los vivos de hoy en día, no a los vivos, a los muertos y que fueron vivos en el pasado. Así esta cuestión de la resurrección también tenemos que verla desde ese punto de vista. Bueno, profesor, pero díganos qué es esa cuestión de la que usted está diciendo del lenguaje. Bueno, aquí podemos sintetizar que desde que somos niños de 12 a 24 meses nacen las cuestiones conocidas como holofrases, que son características morfosintácticas. Y esas características morfosintácticas que tenemos nosotros en el recorrido de nuestros niveles morfosintácticos y morfológicos, a medida que crecemos, pasan de 12 meses a 24 meses, pasan a 19 a 24 meses, que es cuando hay frases de 2 o 3 palabras con diferentes entonaciones y mímicas. Que cuando lloramos, gritamos para cuestiones así por el estilo, nos miamos, etcétera. A los 30 meses hay enunciado de 3 o 4 palabras, artículos y pronombres personales, uso rígido del plural, verbos en imperativo presente y gerundio, cuando ya se puede a esto aquí, primeras proposiciones, a, en, para, de. A los 36 meses ya tenemos artículos definidos. Profesor, pero esa es la naturaleza del ser vivo, ¿verdad, profesor? Sí, estamos hablando de un bebé. Estamos hablando de cómo va nuestro proceso para entender las cuestiones de los trastornos del lenguaje en el niño y estudiarlos. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que a los 36 meses ya hay artículos definidos y abstractos, control del plural y singular, futuro, empleo de relativos e interrogativos, proposiciones, ya nosotros decimos, ¿por qué? Por esto. Pronombres, él, ella, ellos, él es tu papá, ella es tu mamá, él es tu hermano, etcétera. Una cantidad de cosas que el niño va identificando. De los 36 a 40, y aquí no estamos hablando de que de pronto unos hombres grandes salieron de dentro del mar de la Atlántida cuando quedaron sobreviviendo al desprenderse los bloques tectónicos para que surgiera de la naturaleza la América, quedara el mar Mediterráneo, quedara al norte España, Portugal, y al sur África y Egipto, y estas cuestiones que conocemos hoy como las diferentes cuestiones que están al este, allá en el mar Mediterráneo, como son Tiro, Jope, la Franja de Gaza, todas esas cuestiones. Por lo tanto, llega un momento a los 54 meses, después de pasar los 36 a 48 meses, en que ya hay frases correctas de 6 o 8 palabras. Hay adjetivos, adverbios que aumentan la forma de futuro y pasado. Entonces, cuando nosotros vemos a estos sectarios religiosos, dicen una frase, unas cuestiones que no tienen ni idea y con unas palabras extrañas que tratan de envolver al neófito, profesor. Sí, al neófito. Y envuelven a algunos, pero desconocen las raíces de las cuestiones y de esa cultura antigua, cuando todavía había un primitivismo hebreo que luego, con los diferentes roces lingüísticos y culturales que hubieron en Galilea, van haciendo a los siglos y siglos el famoso arameo que un hombre culto trae a una tierra de guerra y de masacre y de odios y envidia y una cantidad de cosas, trae un lenguaje distinto, una educación distinta, y es asesinado públicamente por eso, y eso lo siguen celebrando al ser elevado por Roma como Dios hecho hombre. Muchos papas también dijeron que eran Dios en la tierra. Por lo tanto,
A los 54 meses tenemos ya adverbios de tiempo que están subordinados con circunstancias de causa y consecuencia. Ojo, cómo va ese proceso de nosotros en el entendimiento del mundo que nos rodea. Entonces tú imagínate que nace en un hogar sectario, en un hogar de una secta religiosa, en un hogar de brujo o en un hogar de algo, por supuesto que vas a absorber de ese medio algo. Por lo tanto, a los 60 meses hay un empleo correcto de relativos, conjunciones, pronombres, posesivos y tiempos verbales en la personalidad del ser. Aquí estamos ya casi como a los 5 años, 6 años, algo así por el estilo. Hay oraciones subordinadas con circunstancias de tiempo, aunque no hayas tenido un profesor. Sencillamente la misma naturaleza, la misma psicomorfología y la misma psicosomática te va dando a entender a través del efecto, las emociones y las cuestiones, un conocimiento que parte de un hogar. Entonces, por lo tanto, hay muchas alternaciones también muy frecuentes en ese proceso, como son las cuestiones llamadas justaposición de enunciados, cuando hay subgeneralizaciones de verbos regulares, hay cuestiones de agente, acción y paciente, que ya cuando decimos que nuestro niño debe ser llevado a un especialista en estas cuestiones porque tiene problemas lingüísticos o problemas auditivos o audofonológicos, y etcétera, etcétera. ¿Me están entendiendo, estudiantes? Sí, profe. También hay una estrategia que le permite comprender algunas frases extensas. Por ejemplo, el niño mira televisión en su sillón. Está relacionando las palabras niño, televisión y sillón, pero no le permitirá comprenderlo. Otro enunciado, como por ejemplo, vi en TV un niño sentado en un sillón. La estrategia posicional se refiere a poner especial atención en el orden en que se ubican las palabras en una frase. Y esta relación en castellano es agente, acción y el paciente que va a atender a nuestro niño que tiene problemas auditivos, fonológicos y emocionales. Entonces, cuando llenamos y vemos que también la palabra resurrección dice que hay muchos que pagaron y quieren pagar por la resurrección, que es lo que estamos viendo hoy en día, muchos serán condenados porque la paga no la podrán tener, y eso lo dice uno de los libros bíblicos que habla de la resurrección, y le dejo eso de tarea para que me lo traigan en la próxima. Nos vemos, profesor, porque usted nos va a volver loco de verdad.